Vamos entonces a comenzar. Bienvenidos todos a esta primera sesión de la área de taxonomía y sistemática y evolución. Y comenzamos nuestra primera sesión con José María Hernández, que nos va a presentar descripción del órgano estridulador y la señal acústica de Chlorophorus trifasciatus, Chlorophorus ruficornis, una emisión para todos. José María, cuando queréis, pues puedes compartir el ecrán, sí, a ver si funciona bien. Sí, a ver, en principio está compartiendo, supongo que lo veréis en breve. Sí, ya está, perfecto, muchas gracias. Sí, perfecto. Pues empiezo entonces. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien, pues muchas gracias, muy obrigado. Pues voy a proceder a presentar la comunicación titulada Descripción del órgano estridulador y la señal acústica de Chlorophorus trifasciatus y Chlorophorus ruficornis, una emisión para todos. Un trabajo que hemos realizado en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid dentro del Grupo de Investigación de Biología y Biodiversidad de Artrópodos. Bien, como todos sabemos, la comunicación acústica es una forma de comunicación muy frecuente en insectos, siendo la estridulación, que consiste en el roce de dos estructuras corporales para producir el sonido, el método más generalizado, y es una comunicación que está presente en grupos tan diversos como ortópteros, como coleópteros, himenópteros, etc. El órgano estridulador, que es el órgano encargado de emitir este sonido, está constituido por dos estructuras tegumentarias móviles una con respecto a la otra. La primera suele estar formada por una serie de dientes, de estrías o de tubérculos y se denomina fila o pars stridens. La segunda suele ser simplemente el reborde engrosado de un ala, de una pata. Hay en algún caso, alguna forma más compleja, pero suele ser una estructura, ya digo, engrosada que discurre sobre el pars stridens, sobre las estrías o sobre los tubérculos, roza sobre ellos y produce un sonido muy característico. Esta segunda parte se denomina plectrum o rascador, precisamente por esta actividad de rascado que yo suelo comparar con aquel instrumento tradicional que se utilizaba o se utiliza todavía en algunas canciones populares, que era una botella de anís que se rascaba con un palo o con un tenedor, y el roce con esas rugosidades, que sería el equivalente a los tubérculos, dientes o estrías de nuestros órganos estriduladores, es lo que produce el sonido. Estas estructuras, es decir, este órgano estridulador, puede estar situado en prácticamente cualquier parte del cuerpo. En las alas, como es el caso del cantante más famoso en los insectos, el grillo, en la cabeza, en el abdomen, en el tórax, como en gran parte de escarabajos, etcétera. Aquí, por ejemplo, en los grillos lo tenemos en las dos alas anteriores, o en este escarabajo, en este cerambícido, uno de los que estudiamos, están situadas en el tórax, en el pronoto y en el mesonoto. En cerambícidos, por centrar un poco más, el método de emisión propio y característico es la estridulación pronotal-mesonotal, como acabo de decir. Es decir, encontramos, y entre ellas las dos especies que estudiamos, Chlorophorus trifasciatus y Chlorophorus ruficornis, encontramos un órgano estridulador típico de la familia, que es una placa estriada, el pars stridens, situado aquí en la parte superior del mesotórax, es decir, en el centro del mesonoto, y el plectrum, el rascador, que estaría constituido por el borde posteroventral del pronoto, esta región de aquí. Al mover el escarabajo, la cabeza y el protórax con respecto al resto del cuerpo, lo que hace es este borde venir hacia abajo o hacia arriba, se mueve en este sentido longitudinal, rascando, como os decía antes, esta placa que está finamente estriada. Aquí en esta fotografía no lo vemos bien, pero en la siguiente lo veremos perfectamente. En condición de reposo, el órgano estridulador, o por lo menos el pars stridens, está escondido, está oculto bajo el pronoto, y ya digo, es este movimiento de cabeza y protórax el que hace que rasque uno sobre otro. En esta otra fotografía se ve bastante mejor. No es Chlorophorus, es una especie próxima de la misma subfamilia, pero es que no nos ha dado tiempo, y menos con la situación rara en la que estamos, a hacer el estudio electrónico
electrónico de Chloroforus, pero es muy similar y la traigo para que veáis la estructura que ya digo es muy parecida. La placa es esta, este sería el Pars stridens, esto es el mesonoto y este sería el Pars stridens, que a mayor aumento se ve perfectamente la estriación, la fina estriación, son estrías que tienen apenas 2 micras de anchura, por la que discurre este borde, que sería el borde posteroventral del pronoto. Esto es una visión posterior del protórax con el borde del pronoto que ha aumentado, que sería el que rasca sobre esto. ¿De acuerdo? Bien, el sonido se produce cuando... Perdón, el sonido se produce, como decía, cuando uno roza sobre el otro. En el caso que nos ocupa, en Chloroforus, la estructura es prácticamente la que hemos visto, lo que pasa es que, bueno, es un poquito menos ovalado el Pars stridens, es aproximadamente una forma más semi-rectangular, con unas medidas que vienen de media a ser entre 0,8 milímetros por 1,2 de largo en Chloroforus trifarciatus y algo más pequeño en Chloroforus ruficornis, que es una especie también con el cuerpo más pequeño, aproximadamente 0,5 milímetros por 0,8 de largo. El plectrum es exactamente igual que la descripción anterior, el borde postero inferior, postero ventral del pronoto, que es el que rasca sobre el Pars stridens. Aquí son las fotografías de antes, donde lo vemos cubierto, es decir, en posición de reposo y abierto, deslizado el pronoto hacia adelante. Este movimiento que comentábamos se ve perfectamente en este sonograma, que es la estructura típica de una señal de Chloroforus, y si ampliamos un poco más, bastante típica de Cerambicios, donde se ve que es una secuencia formada por pulsos que son diferentes 2 a 2. Cada pulso corresponde a uno de estos movimientos. Movimiento de ida y de vuelta, que es uno de los pulsos, y el siguiente, un pulso y el siguiente. Por convenio, llamamos sílaba al movimiento completo, en este caso de ida y vuelta, sería una sílaba doble formada por 2 pulsos o hemisílabas, una correspondiente a cada movimiento. ¿De acuerdo? Al final lo que tenemos en este caso de Chloroforus es una secuencia de sílabas dobles que pueden tener unas medidas y unas características diferentes. Estas características son las que nos van a permitir determinar, caracterizar, para la redundancia, la señal acústica de cada especie. Fundamentalmente, vamos a obedecer o vamos a hablar de las características físicas del órgano, tamaño, disposición, etcétera, y de las características de la señal, que son fundamentalmente la duración de los pulsos, la estructura, en este caso bisilábica o de sílabas dobles, la duración entre una y otra, la tasa de emisión, que es la cantidad de sílabas emitidas en una unidad de tiempo, y la frecuencia a la que se emiten esas sílabas, a la que se pueden escuchar. En el caso de Chloroforus trifarciatus tenemos unas sílabas dobles con 2 semisílabas muy similares en cuanto a longitud. Una de ellas suele ser menos amplia, es decir, se emite con menos energía, con menos volumen que la anterior, pero suelen tener, pues eso, una media de un 0,08 segundo la primera hemisílaba, 0,07 poco más la segunda, es decir, muy parecidas. En total, una tasa de emisión media de 4,8 sílabas por segundo, y una frecuencia sobre la que quiero llamar la atención muy amplia, de aproximadamente 5.000 a 80.000 hercios, algo que es bastante grande, bastante amplio. Ten en cuenta que el oído humano apenas llega de los 20 hercios a los 20.000 en gente joven, con lo cual estamos hablando de una frecuencia muy amplia. Estas 2 líneas continuas son artefactos de la grabación, son sonido electrónico, hay que ignorarlas, y lo que sí corresponde a la señal acústica son estas bandas, que en realidad son los distintos pulsos de aquí arriba que vemos, de los movimientos de ida y vuelta. ¿De acuerdo? Chloroforus ruficornis es una señal muy similar. Hay una mayor diferencia general entre las 2 semisílabas, la primera es más larga que la segunda, aproximadamente el doble de media, pero el conjunto, la sílaba en total, es una media similar y de hecho la tasa de emisión es muy parecida, 5,3 sílabas por segundo, la frecuencia también muy parecida, entre 5.000, 70.000, llegando a 80.000 hercios, muy amplia, y por lo tanto bastante parecida. No podríamos diferenciar demasiado una especie de otra, también algo lógico, como veremos después. Tenía preparado un sonido de cada una, pero hemos estado probando y no se oye, así que en otra ocasión o
o en la publicación lo podréis oír, que solemos enlazar a sonidos en nuestra fonoteca. Bien, dicho esto, cabría preguntarse por el significado de la estridulación. Obviamente la estridulación conlleva un gasto energético que no es despreciable. Por lo tanto, el insecto debe obtener alguna contrapartida. El balance esfuerzo-beneficio tiene que arrojar un resultado neto positivo para que veamos lo que estamos viendo en este caso. En este sentido, se han descrito comunicación acústica jugando papeles muy importantes en diferentes comportamientos: alarma, defensa, reclutamiento, cópula, tanto de forma aislada como modulando otro tipo de señales visuales o químicas incluso. Las especies que nos ocupan, existen varios factores que nos indican o nos pueden orientar sobre esta posible función biológica, como son la similitud de las emisiones que hemos dicho, una estructura, una frecuencia y una tasa de emisión muy parecida, evidentemente órganos copuladores muy semejantes y sobre todo, de forma bastante importante, el amplio rango de emisión de las dos especies, que entra dentro del rango auditivo a su vez de muchos grupos animales que utilizan la comunicación acústica. En este gráfico puede verse perfectamente cómo el rango de emisión del sonido del Chlorophorus, que sería esta banda de aquí, bueno, cabe destacar que el eje Y es logarítmico, es decir, en realidad esta banda es mucho más amplia que esta otra, que va, como veis, desde 5.000 hasta 80.000 hercios, mientras que esta va desde 20 hasta 20.000, ¿vale? Entonces, el rango, como digo, de emisión de Chlorophorus, fijaros que entra dentro del rango auditivo de murciélagos, bueno, de delfines, que no creo que sea el caso, pero también de muchos insectos, roedores, aves, otros mamíferos como cánidos, elefantes e incluso el ser humano, que tenemos un rango muy limitadito, ya digo, ya sabéis, entre 20 y 22.000 hercios en estado óptimo, pero también nos cae parte de la señal, muy poca, pero cae dentro de nuestro rango auditivo. Esto, unido a lo último, que es el hecho de que únicamente hemos observado estridulación cuando el insecto es molestado, especialmente cuando es inmovilizado parcialmente. Todo ello nos lleva a pensar que la emisión acústica en Chlorophorus trifasciatus y en Chlorophorus ruficornis podría encuadrarse dentro de lo que llamamos un tipo de señal de defensa, dirigida generalmente a un predador. No obstante, no podemos descartar una posible comunicación intraespecífica, aunque fuera solamente a corta distancia, pero con algún tipo de componente de alarma o de rechazo. Estos resultados, además, coinciden con otras especies de la familia en estudios tanto nuestros, de nuestro equipo, como de otros autores, lo que nos hace pensar que este tipo de estridulación de defensa, de alarma y de rechazo debe ser o podría ser muy general, si no característica de toda la familia de los Cerambicidae. Bien, pues creo que me pasa un poco de tiempo, pero esto era lo que os queríamos mostrar. Muchas gracias, muy obrigado, y no sé si queda tiempo para alguna pregunta, si no me podéis pillar por los pasillos del Congreso, evidentemente, en cualquier momento. Muchas gracias, José María. Si tenemos 2 minutos para alguna cuestión que pueden colocar aquí en Q&A o los otros ponentes de esta sesión, si queréis. Es solamente conectar el audio y ya está. Hola, José. Yo no sé si me oís, porque yo ahora mismo no me veo. Sí. ¿Me oís? Sí, sí, yo te oigo. Vale, sí. Aprovecho para preguntarte, las diferencias que ves así entre especies muy cercanas, ¿sí podrían ser útiles para separar especies sin llegar a verlas en el campo? Sí, indudablemente. En cerambícidos no demasiado. Hay algún caso que sí, que podrían ayudar más que servir, pero en otro grupo sí, son bastante características. Van mucho en función precisamente de la parte final de la ponencia, en función de, valga la redundancia, de la función biológica. Es decir, cuando es un canto de un sonido de defensa de alarma, suele ser poco específico. Suele ser, pues eso, una frecuencia muy amplia, una estructura bastante rápida, sílabas bastante seguidas unas de otra, porque lo que está tratando el insecto es de asustar.
a lo que venga. Entonces, cuanto más amplia la frecuencia y más gente le oiga, mejor. No está, siempre hay ahí el problema de, por un lado asusto, pero por otro estoy llamando a posibles predadores, pero bueno, ese es otro juego. En cambio, cuando la función es, por supuesto, de reconocimiento, de agregación, de reclamo sexual, etcétera, sí existen diferencias específicas lo suficientemente claras como para poder diferenciar especies sin verlas. Incluso, no lo he comentado porque evidentemente no he entrado demasiado en casos generales, pero en cerambícidos también emiten sonido algunas larvas y en otros grupos incluso algunas pupas. Y hay grupos, recuerdo ahora un equipo japonés que tiene algunas aplicaciones para diferenciar larvas de cerambícidos dentro de los troncos de los árboles por el sonido emitido. En este caso es el sonido de las mandíbulas al comer la madera y pueden llegar a diferenciar especies. Sí. Ay, muchas gracias. Interesante. Ajá. Gracias. Muchas gracias a los dos. Agora vamos a continuar con la sesión y tiene la palabra Mario García París, que nos va a hablar de an overview of the taxonomy and geographic distribution of Epicota coleoptera meloide in Venezuela. Bueno, hola, buenos días. Sí, voy a intentar... Mario, perdona, tienes la cámara desligada. Creo que es solamente en la parte de abajo que debéis tener el señal de arriba de la cámara, del señal de cámara para volver a conectar, creo. Sí, pero está como conectado, pero no sale. Ah, vale. Vale, Sí. entonces... Salir y volver a entrar, salgo y vuelvo a entrar. Puede ser, intenta, sí. Salgo en un momento, sí. Sí. Meu Mário parece estar com problemas técnicos a entrar. Sí, parece que va a seguir. Los otros que estaban anteriormente con la cámara conectada, ¿consiguen ligar la cámara? Creo que sí, Víctor. Sí, solamente. Perfecto, gracias. Solamente para intentar ver si funcionaba con vosotros. Creo que fue una decisión vuestra de tirarla, ¿no? Creo, anteriormente. Sim, eu acho que foi só o Mário que não estava a conseguir ligar a câmera e ele antes estava ligado, sim. Ele já esteve com a câmera ligada antes, sim. Pronto, se voltar a acontecer, é melhor não chamar a atenção e só pedir para depois partilhar, fazer a partilha. É isso, sim, porque ficamos a ouvir. Uhum. Sim. A ver se eu encontro aqui o... Se ele está a pôr alguma dificuldade no chat do evento. É isso, a ver se ele... Não, ainda não. Olá, sorry.
Ya. Uy. Ah. Sí, ya. Mario, ¿tienes la sesión abierta en otro separador? ¿Era algo? Voy, ya. Ahora ya, ¿no? Ya, Sí, ahora perfecto. está perfecto, sí. Disculpa, sí. Perfecto, sí. Bueno, voy a compartir la pantalla, a ver si... Sí, perfecto. Bueno, ¿se ve bien así? Sí, está perfecto. Bueno, pues Ahora, no, que estaba bien, pero ahora sí quedó todo preto, ¿no? Pero Sí. Todavía no vemos tu presentación. que no, lo estábamos Ahora sí. sí. Pero si la pongo en pantalla completa no se ve. A ver. A ver, le doy en pantalla completa. Sí, le da. ¿Ahora se ve? Y no, se No. queda. Bueno, pues lo hago con la pantalla. Sí, sin problema. Hago con la pantalla más grande esto. Vale. Muy bien. Así se... ahora se va a ver mejor. A ver. No, ya no se puede. Bueno, pues así se queda. Sí, la ponencia que voy a presentar es sobre taxonomía y distribución del género Epicauta en Venezuela. Y está autorizada por un grupo de investigadores tanto de Venezuela como de Madrid como de México. Entonces, el problema es que aquí no voy a poder pasar. A ver, sí. Vale. La fauna de meloides de Venezuela ha cambiado de imagen, ¿verdad? Es que yo no lo puedo ver desde aquí. Sí. La fauna de meloides de Venezuela es una fauna muy diversa que contiene tanto especies de grupos completamente neárticos o incluso holárticos como las especies del género Meloe, en este caso entre ellos la Ibis. Y que, por ejemplo, pues ahora mismo acabamos de encontrar que es un grupo muy lejanamente relacionado con el resto de especies de la tribu Meloini, pero también con especies claramente neotropicales, como los linajes neotropicales, como esta especie de Meleotyphus, que es un grupo ciego, el único meloide conocido completamente ciego, que vive dentro de tallos de cañas, o especies de la subfamilia Nemornatinae como Cisites o Nemornatas, grupos muy tropicales. Para nosotros, el grupo que más nos interesa es un grupo que ha sido capaz de cambiar de los hospedadores típicos de meloidos, que son abejas solitarias, a saltamontes. De manera que las larvas, aquí hay una larva agarrada a un ojo de una abeja, son capaces de sobrevivir alimentándose de las puestas de los saltamontes, de ortópteros. Solo ha habido dos casos de un cambio de hospedador en meloidos, y una es la tribu Picautini y otra es la tribu Milabrini. La tribu Milabrini no vive en el Nuevo Mundo, solo se encuentra en el Viejo Mundo, mientras que en el Nuevo Mundo está ampliamente distribuida la tribu Picautini, que es la que nos interesa especialmente, el género Epicauta, que es el que queremos estudiar en Venezuela. El género Epicauta es un género muy complejo, el segundo con más especies de la familia, que tiene cerca de 500 especies descritas, y el 75% de esta diversidad se encuentra en América. La mayoría de las especies están recubiertas de una pilosidad fuerte y bien visible, y además se reconocen por tener una estructura en los tarsos anteriores y en las tibias anteriores específica para la limpieza de las antenas. La diversidad morfológica de la familia es relativamente limitada. Casi todas las especies son muy parecidas en aspecto, excepto quizá la especie de la derecha, que es Epicauta cardui, que es menos, digamos, un poquito más redondeada que la mayoría. Pero las diferencias mayores que existen entre grupos de especies son en las antenas. Si os fijáis aquí en el segundo artejo de las antenas de la especie de arriba, de Forticornis, pues son unos artejos, el segundo y el tercero larguísimo, mientras que en otras especies pues son más normales, como el Epicauta tricostata. El género Epicauta plantea muchísimos problemas taxonómicos. Hay especies con una homogeneidad, o sea, al revés, con una variabilidad morfológica enorme, mientras que otras especies son muy parecidas a algunos de los morfotipos de las especies altamente variables. La imagen de la derecha
tenéis todas las diferentes variantes fenotípicas, en la imagen de la izquierda, todas las variantes fenotípicas de Picauta de Stigmata, una especie de México, y en la parte de la derecha tenéis, cada una de las imágenes corresponde a una especie diferente del mismo grupo de especies que recuerda la coloración de alguna de las variantes de Picauta stigmata. Cuando a nivel genético las especies son muy similares entre sí, pero sin embargo sí forman grupos monofiléticos en la mayoría de los casos, excepto unos poquitos eventos de hibridación. De manera que la taxonomía no es fácil, la taxonomía morfológica no siempre coincide con la molecular y a veces pues hay problemas de hibridación que dificulta la identificación. Pero bueno, en general los rasgos morfológicos externos suelen ser suficientes como para reconocer las especies. En Venezuela, que es pues, el quinto país más rico en diversidad del mundo, solo se conocen 9 especies de Picauta, frente a, por ejemplo, las casi 60 que se conocen en México. Entonces, además, esas pocas especies que se conocen, esas 9, solo se conocen por 1 o 2 localidades. Es decir, muy pocas especies registradas, o pocas, y solamente por 53 registros en total, y muy pocas publicaciones tratando de ellas. Esto, claro, nos hace pensar pues, que nos encontramos ante un déficit de datos, lo que se viene a llamar el Wallacean shortfall, que dificulta enormemente la toma de decisiones, pues, tanto a nivel de conservación como simplemente a nivel de conocimiento de la biodiversidad. En este estudio, lo que hemos estudiado pues, son diferentes colecciones repartidas por todo el mundo, desde Venezuela a la colección de Budapest, de Londres, Los Ángeles, bueno, México, Ecuador, para revisar las especímenes de Picauta presentes en estas colecciones, específicamente los de Venezuela. Hemos sido capaces de encontrar alrededor de 1.700 ejemplares, lo que, una vez estudiado, pues se representan 12 especies, que corresponden a unas cerca de 1.500 localidades. Estas especies pues, son tan diversas como Epigauta antracina, que no se conocía de Venezuela, y solo ahora mismo hemos encontrado cerca de la zona amazónica un ejemplar. Bueno, un ejemplar no, una localidad con varios ejemplares. Es una especie que se extiende por Brasil, Guayana, Perú, pero que son los primeros registros para Venezuela. Una de las especies más comunes es Epicauta apure, pero que Epicauta apure es una especie con muchísimos problemas. La descripción no fue una descripción original adecuada, no se comparó bien con otras especies y podría en realidad corresponder a otra especie que tradicionalmente se ha venido citando como Epicauta grammica, que de manera que Picauta apure no podría ser nada más que un sinónimo de grammica, pero necesitamos datos moleculares para resolver este problema. Picauta apure, tal como la entendemos hoy, tiene una amplia distribución por toda Venezuela y es una de las especies relativamente más comunes. Muy similar a Epicauta apure es Epicauta aragua, que se diferencia muy bien por la estructura de los tarsos, de las uñas de los tarsos, y una bandita que tiene por debajo del último segmento de las antenas, del primer segmento de las antenas, una banda lisa. Esas diferencias morfológicas pues, permiten caracterizar bastante bien a los ejemplares, que se distribuyen sobre todo por el norte del país, con una distribución muy amplia. Picauta carmelita es una especie descrita de Nueva Granada y de América Central, que llega hasta México, pero que apenas tenía registros en Venezuela hasta el año pasado, cuando se publicaron una serie de registros pegados a la frontera de Colombia y nosotros hemos vuelto a encontrar en la Sierra de Perija, también nuevos datos. Picauta cáustica es una de las especies descritas, de las primeras especies descritas en Venezuela, por Rojas en 1857. Es una especie muy característica, con las antenas del macho muy peculiares y la cabeza modificada, que se conocía en muy poquitas localidades en Venezuela y que ahora mismo pues, extendemos su distribución a casi todos los estados venezolanos. Picauta falcolar andina es una especie que describimos en el 2006, también que encontramos en las colecciones. Solo se conocen 2 ejemplares, muy característica por el patrón de coloración, con bandas alternando y zigzags, y por las características morfológicas de las antenas y de la cabeza, que sigue teniendo las 2 únicas localidades conocidas. No hemos encontrado más ejemplares. Epicauta flagellaria, que es una especie ampliamente distribuida por todo el país, con las antenas, esta es una hembra, pero las antenas del macho son de ese grupo de especies que las tienen muy alargadas, ampliamente por el norte y también por el sureste, cerquita. Otro de los nuevos registros para Venezuela se trata de Picauta mayor, una especie centroamericana
bien extendida desde Guatemala hasta Panamá, pero no existían registros en Venezuela y hemos encontrado una colección de ejemplares de esta especie. Muy relacionada con la anterior es Epicauta melanota, que aunque tenga una coloración muy diferente, pensamos que podría ser un sinónimo, pero no tenemos suficiente material para confirmarlo. Solo se conocen 4 o 5 ejemplares de la especie, descrita de Nueva Granada, y ahora hemos encontrado algún ejemplar de Venezuela, pero con localidad muy imprecisa, solamente indica Venezuela. Epicauta subvitata, una especie muy difícil de identificar, ya que la descripción original era muy pobre, muy pequeña y apenas existían datos sobre ella, y conseguimos identificarla gracias a que pudimos ver los tipos del Museo de Berlín, igual que varias de las otras especies, de manera que originalmente Selander tiene etiquetas diciendo que se trata de una especie nueva. Cuando revisó la colección, nosotros también pensábamos que era una especie nueva, pero al ver los tipos, pues no cabe duda que se trata de subvitata. Una especie pues, que no se volvió a registrar desde 1848, que fue cuando se describió, y que sin embargo tiene una distribución bastante amplia en Venezuela. Los puntos negros pues, indican que está repartida por casi todo el país. Y finalmente, Epicauta suturalis, que es una especie que estaba descrita con un nombre diferente en Venezuela, como Epicauta albicinta, pero que recientemente la han sinonimizado Campos Soldini y tal la han sinonimizado con suturalis. Es una especie muy común, ampliamente distribuida por el norte de Venezuela. Y finalmente, pues ha aparecido una especie nueva que, aunque tiene el patrón de coloración típico del grupo de Epicauta vitata, la forma de la cabeza, la estructura de la cabeza y la base de las antenas, pues parece que corresponden más bien al grupo de Epicauta cáustica. Son grupos que no sabemos si son monofiléticos, si no son monofiléticos. Se requiere un estudio molecular serio para determinar cuál es la situación de estas especies. En conclusión, pues el impedimento walaceano está claro en los países tropicales. Tenemos de las publicaciones únicamente indicaban 9 especies del género representados por 53 registros y simplemente revisando colecciones científicas pues tenemos 12 especies representadas por más de 1.462 colecciones. También está claro que es imposible identificar estos ejemplares sin revisar el material tipo, el material que se utilizó para describir las especies. Y esto es un problema muy serio, porque las descripciones no están completas, son muy difíciles sacar los caracteres de las descripciones publicadas y sin ver el material tipo es prácticamente imposible llegar a la identificación de ninguna de las especies venezolanas. Y, sin embargo, existen nuevas especies esperando ser descritas. Y esto, pues, podría resolverse, esta falta de datos, esta ausencia de datos, podría resolverse revisando taxonómicamente las colecciones que se han generado por montones, por cientos de entomólogos durante décadas de trabajo. La colección de Venezuela, de la universidad, en la facultad aquí en agronomía, es una colección impresionante, la colección Niza. Es una colección que tiene miles y miles y miles de insectos bien organizados por familias, bien separados, muchas veces identificados a nivel de género, pero cuya revisión pues, requiere pues, días y días y días de personal especializado que conozca bien cada grupo. Grupos como este son dificilísimos si no hay dinero para revisar las colecciones de los museos. Y encima, ir a los museos a ver los ejemplares tipo pues requiere, por un lado, dinero y, por otro lado, una situación política que no permite hacerlo. Por ejemplo, para un venezolano entrar en Estados Unidos a revisar una colección es algo complicadísimo, o para un mexicano. Se necesitan visados, se necesitan un montón, incluso pagar para poder acceder a estas colecciones, de manera que es prácticamente imposible. Tampoco las colecciones tienen personal suficiente para colocar online todos los tipos que tienen, con lo cual es un problema. O sea, por muy buen taxónomo que sea, mirando simplemente descripciones antiguas, es prácticamente imposible identificar muchísimo del material que existe. Entonces, bueno, se necesita poder acceder a nivel global a las colecciones y se necesita tener un entrenamiento taxonómico que permita entender nuestra biodiversidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. No tenemos ninguna pregunta para ti, mas abrimos la sala para una pregunta solo, para alguien que la quiera hacer. Para la gente que está aquí, los otros ponentes lo puedes hacer con el micrófono, activando. Y para los restantes, pueden hacerlo para la sección Q&A, si quieres.
Toda la gente envergonzada, ¿no tiene una pregunta para ti? No, también es de Venezuela la ponencia, así que no. Pues vale, puede ser que después se procuren Muy bien. no chat privado o algo así para hablar contigo. Muchas gracias, Mario. Gracias. Y ahora seguimos con la ponencia de Pilar. ¿Cuántas especies de Chilodermia perficolide habitan en los Pirineos? Hola, buenos días. A ver si no tengo problema compartiendo la presentación. ¿Se ve? Todavía no, más queda a veces un espacito de tiempo. No, Nada. nada. ¿Se ve en negro? No, todavía solo vemos aquí una... Ah, vale. Que no tiene indicación de partida de pantalla. ¿Tampoco nada? Nada. Intenta no poner la pantalla completa, a ver si así te pasa lo que a mí. Sí, o sea, no la... le doy abajo a la pantallita, ¿no? Sí, es eso. Lo que quieres compartir. Y Sí. le doy a compartir. Y ahí intentar partillar la pantalla completa de tu ordenador, a ver si... Sí, es lo que estaba intentando. He probado tanto con la ventana como con toda la pantalla. ¿Aún alguna permisión del browser? ¿No tenías alguna alerta de que tienes que autorizar la partida de pantalla? No sé. Si no voy a intentar hacer como ha hecho Mario, me voy de la sesión y vuelvo a entrar, a ver. Vale. A ver, creo que esto va a ser un poco más normal en las primeras sesiones, que las personas están probando por la primera vez compartir la tela. Los problemas técnicos es normal que surjan que la primera vez que estamos Sí. usando. A ver, Pilar, que te estamos viendo otra vez. A ver. Es que le di a compartir y sigue saliendo la pantalla tachada. ¿Estás en el Chrome, Pilar? A lo mejor es el navegador. Sí, estoy desde el Chrome. No. Olá, Pilar. Pilar, tenemos a Álvaro, del soporte técnico. Estás escolhendo primeiro a janela que queres compartilhar e depois escolher partilhar Sí, na ventana? E Sí. não estás conseguindo? porque le doy, vamos, pincho en la ventana que pone cancelar o compartir. Le doy a compartir y nada. Que es raro. Não lo sei. Esquisito, estranho. A ver. João, Sí, o que eu sugiro é se calhar passar para o orador seguinte e Sim. a Pilar ir à sessão de suporte técnico. Porque Sim, eu daqui Pilar. não consigo, eu daqui não consigo. Sí, que Pilar, si puedes ir a la sesión de soporte técnico, que te Vale. van a ayudar a eso, y pasamos a Víctor Cuesta y después seguimos contigo. ¿Sí? Vale. ¿Puede ser? sí. Y perdón por eso. Lo Vale. siento. Hasta luego. Víctor, ¿Se me oye? si te Sí. estamos escuchando. Víctor Cuesta, que va a hablar de Current Status of the Arctic Andricus, Arctic Species, Inducing Woolly Gales on Leaves. A ver si no hay problemas. Sí, ahí, ahora sí. Ya está. Muy bien.
Pues si se ve bien, empezamos. Sí, que no lo vemos en... ¿Sí o no? ¿Ahora? Sí, perfecto. Gracias, Muy Víctor. bien. Pues nada, soy Víctor Cuesta, estudiante de doctorado en la Universidad de Barcelona, y os presento este trabajo, que es el estado actual de las especies neárticas de Andricus que inducen agallas lanudas en las hojas. Bien, para poner un poco en contexto del caso de estudio del grupo, los Cinipini son una tribu de microhimenópteros cecidógenos que atacan a diferentes especies de fagáceas. Inducen un crecimiento en el tejido vegetal anormal causado por la puesta de los huevos, que este crecimiento se llama agallas. Tienen un ciclo vital un poco complejo que pasa por dos generaciones distintas, una sexual con machos y hembras y una asexual solo con hembras, las cuales suele pasar que presentan una morfología notablemente distinta, y también suele pasar que la morfología de ambas agallas son distintas, lo que dificulta considerablemente la taxonomía de este grupo, ya que no es raro que algunas veces las distintas generaciones se hayan podido determinar como incluso géneros distintos dentro de esta tribu. Nos centraremos en la región neártica, que acumula una considerable diversidad de especies de cinípidos, que son unas 680, que va acompañada de una alta diversidad también de la planta huésped, que serían las especies de Quercus. Solo en el Neártico existen unas 300 especies de Quercus, y con una especial mención en la zona de México, que tiene aproximadamente 200 especies de Quercus, siendo casi o más o menos la mitad endémicas de la zona. Toda esta complejidad se añade a que los cinípidos, las especies de cinípidos, tienen una gran especificidad en las especies en las plantas huésped que parasitan, y normalmente los géneros se limitan, se circunscriben a una o máximo dos secciones dentro del género de Quercus. Dentro de los Cinipini, el género con más número de especies es el género Andricus, que ha sido ya probado numerosas veces como un género polifilético y ahora mismo artificial, porque acumula una gran diversidad tanto de morfología de adultos como de agallas. En el Neártico, concretamente, parte de este caos taxonómico que hay ahora mismo en este género se debe a una gran sinonimización de géneros dentro de Andricus. Por ejemplo, en Welt del 52 y Melika y Abrahamson de 2002 se sinonimizaron un considerable número de géneros dentro de Andricus. Más tarde, de 2010 en adelante, se han hecho diversos estudios donde algunos de estos géneros previamente sinonimizados se han restablecido como géneros válidos, y además, no solo con eso, revisiones de algunos grupos de especies dentro de Andricus han concluido en la descripción de nuevos géneros que va organizando un poco el caos taxonómico dentro de Andricus. Como podemos ver en las imágenes, hay una gran diversidad de agallas dentro de este género, pero nos centraremos en la parte inferior, en estas agallas más vistosas, que son en las hojas, pubescentes en general, ya sea más lanudas o más cristalinas, y cómo se relacionan, cómo están ahora mismo consideradas dentro de la filogenia de los cinípidos. Hemos hecho un estudio taxonómico, tanto de material tipo como de nuevo material, que ha aparecido en las últimas épocas, y soportado por un estudio molecular de varias secuencias de muchos representantes del género Andricus,
y de otros muchos géneros, en este caso del Neártico. Trabajamos normalmente con 3 genes, se ha trabajado normalmente con 3 genes, en citocromo B, en la China y el 28S, la sección D2. De estos análisis se pueden resumir en este árbol, donde vemos que el clado de Andricus, aquí abajo, sería considerado como los Andricus verdaderos, se separan, bueno, tienen hay otros linajes con representantes de Andricus que son totalmente independientes a estos Andricus verdaderos. Estudiando estas especies, concretamente, se llega a la conclusión de que a 2 especies previamente sinonizadas en Andricus, que son Druon y Feron, las 2 descritas por Kinsey en el 1937, deberían ser restablecidas como válidas debido a que tienen linajes totalmente separados a Andricus. Y aparte, en el año pasado, en 2020, se estudió un grupo de especies previamente en Andricus que se consideró que merecía la descripción de un nuevo género, que sería Striato-Andricus. Ahora iremos viendo cada género por separado. Empezamos por Druon, que principalmente tiene una larga serie de características que lo definen, pero las más llamativas o más importantes, que la separan de Andricus en general, son la mesopleura totalmente estriada, incluso en el speculum, y un mesoscudo siempre reticulado, con más o menos grado, pero siempre reticulado. En cambio, los Andricus, la mesopleura, sobre todo el speculum, suele ser liso, y pues, hay una gran diversidad de esculturas del mesoscudo. Las agallas de Druon, como hemos dicho, en este caso son todas lanudas, así con una gran pubescencia, normalmente bastante larga. Y bajo esa pubescencia podemos ver aquí cómo las cámaras larvales se encuentran individualizadas, pero formando pequeños grupos, entre 1 y hasta 10 o más agrupaciones de estas cámaras individuales. Tras los resultados nos indican que Druon debería estar formado por 13 especies, de las cuales 11 serían transferidas del género Andricus a Druon otra vez, y se han encontrado 2 especies nuevas y se consideran 2 nuevos sinónimos para este género. Aquí vemos también en la parte derecha la galla de las pocas generaciones sexuales que se conocen de Druon, que es una galla inconspicua en las yemas. Bien, pasando a Striato-Andricus, este género es claramente distinguible por la escultura del metasoma, que es o bien estriada o reticulada en todos los cercitos del metasoma, y en contraposición a los Andricus, que son siempre lisos en el metasoma. Bien, las agallas de Striato-Andricus también son pubescentes y en las hojas, pero en este caso, bajo la pubescencia, las cámaras larvales se encuentran fusionadas todas en grandes grupos de una masa única. En el estudio de 2020 se describen, se agrupan, el género Striato-Andricus agrupa 6 especies, 4 de ellas transferidas desde Andricus, y se organizan en la mayoría de México y una en el neotrópico de Panamá. Tras el estudio de nuevo material, se consideran 3 especies actualmente en Andricus que cumplen los caracteres diagnósticos de este género. Por tanto, los resultados ven que habría que transferir estas especies. Y pasando al último género que hablaré hoy, el Feron se caracteriza por 2 claras zonas lisas y brillantes alrededor del clipio. Aquí están señaladas. También se diferencia de Andricus por tener los toruli en la parte superior
la mitad superior de la cabeza, por encima de la mitad de la altura. Y la axílula de los Feron está proyectada hacia el margen posterior del escutelo, confiriendo así al escutelo una forma más rectangular o pentagonal que otras especies, otros géneros. Perdón. Y finalmente, a diferencia de Druon, la mesopleura de Feron sí que es totalmente lisa, parecida a los Andricus. La filogenia, el análisis molecular que hemos hecho, nos extrae a las especies típicas de Feron, que serían este clado de aquí abajo, las originalmente escritas como Feron, muy cerca de otro clado muy, muy cercano, con una morfología de gala un poco distinta, o notablemente distinta a las típicas de Feron, que normalmente son o bien lanudas o cristalinas, pero aún así hay una gran diversidad dentro de este clado. Analizando todo el grupo, todo este clado monofilético de individuos, no se ha llegado a ninguna diferenciación morfológica estable. Por lo tanto, hemos considerado a todo este clado el mismo género, que es Feron, que tiene una división basal importante, que también con una gran diversidad de agallas. Por lo tanto, Feron tiene, los resultados indican que Feron estaría formado por 30 especies, todas del Neártico, 27 de ellas transferidas desde Andricus, con 3 especies nuevas y 3 nuevos sinónimos. Por lo tanto, para concluir ya, las especies previamente consideradas Andricus en el Neártico, que inducen agallas pubescentes en las hojas, tienen 3, no son Andricus realmente, y tienen 3 linajes independientes, 2 de los cuales equivalen a unos géneros ya previamente descritos, que son Feron y Druon, y deberían ser restablecidos, y el tercer linaje equivale, se ha creado ya el año pasado el género Styracoandricus para incluir estas especies con el metasoma reticulado o estriado. Y finalmente, el género Andricus aún requiere de una amplia revisión a nivel mundial, en especial en el Neártico, para al final poder ya decidir cuál es el grupo monofilético que se considera Andricus de verdad. Y bien, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por tu presentación. No sé si hay algunas cuestiones aquí, creo que no. No sé si alguno de los ponentes quiere preguntar algo. Víctor, ¿puedes tirarlo, compartir pantalla, por favor? Perdón. ¿Quitarlo? Sí, perfecto. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo es la evolución de las agallas? Por ejemplo, ¿puedes identificar a nivel de género viendo la agalla o a nivel de especies? ¿O es un carácter homoplásico? En general, en todos los himenópteros y en los cilípidos en concreto, hay bastante homoplasia. De hecho, por eso... Bueno, de hecho, justamente este trabajo lo demuestra, ¿no? Que las agallas, por ejemplo, pubescentes en hojas, pues tienen, al menos las que se consideran Andricus, 3 orígenes distintos. Y aparte hay otros géneros que tienen agallas pubescentes. Sí que hay casos que la agalla es tan característica que sabe, pero es más a nivel de especie, como casos concretos, que no a nivel de género. Normalmente también... hay géneros que suelen tener una misma característica, una morfología concreta de agallas, pero es un poco variable. Vale, gracias. ¿A ti? Viendo la filogenia que has presentado, también había varios géneros, ¿no? Que no eran monofiléticos por ahí alrededor de... Sí. Es un trabajo arduo y largo, pero bueno, siempre por eso... decidimos coger grupos de especies más reducidos e ir organizando poco a poco para organizar bien las cosas, porque, por ejemplo, si quisiéramos coger todo el género Andricus, por ejemplo, al completo... De locura, ¿no? Caótico.
¿Y esperáis que los grupos asiáticos, bueno, o paleárticos, se vayan mezclando con los neárticos o no? ¿O van a ser radiaciones independientes, las neárticas de la...? Bueno, bien, sí, repíteme la pregunta, por favor. Que si... Como os habéis centrado en las especies neárticas, Sí. ¿esperáis que las paleárticas formen clados separados o que se junten con los que ya tenéis definidos? En el caso concreto de Andricus, está por ver si realmente existe Andricus en el Neártico. Porque sí hay una fuerte influencia europea hacia la fauna, supongo que tanto neártica, bueno, americana en general, como oriental. Que tradicionalmente se ha intentado encajar la diversidad de estas nuevas regiones en la concepción europea de los cinípidos. Entonces, hay veces que hay un poco de disonancia en ese sentido. Pero sí que hay géneros que traspasan regiones sin problemas. Muchas gracias. Sí, vamos a ver si Pilar ya consigue compartir, pero en cuanto esperamos, Víctor, hay una cuestión aquí de Mario Boyeiro que dice, le voy a decir en inglés, si podéis verla también en Q&A. Do the host plant may influence speciation in this group? Seguramente. Bueno, sí, se cree que sí. De hecho, hay una correlación directa entre la diversidad de Quercus y la alta diversidad de cinípidos. Por ejemplo, en México es un gran hotspot de diversidad de ambos grupos. Vale, Víctor. Muchas gracias. Vamos siguiendo con Pilar, a ver si ya conseguimos compartir la pantalla. Sí, Pilar. A ver ahora. Sí. Ahora sí, perfecto. Vale, genial. Pilar, sí, seguimos con Pilar. Pilar Jurado, déjame, ¿cuántas especies de Chelidura habitan los Pirineos? Sí. Bien, pues el género Chelidura actualmente cuenta con 13 especies confinadas a montañas de la región paleártica. Estas especies se caracterizan por la ausencia de alas, unas tegminas rudimentarias, presentar un cuerpo ancho y grande con el abdomen dilatado hacia el extremo posterior y un pigidio plano, redondeado y no sobresaliente. En la cordillera de los Pirineos se encuentran poblaciones dispersas de Chelidura, tanto en los lados español, francés como en el andorrano. Sin embargo, existe controversia sobre la asignación específica de estas poblaciones, mientras que muchos autores consideran que todas las poblaciones corresponden a Chelidura pirenaica, otros piensan que Chelidura aptera también está presente en los Pirineos. Las descripciones tradicionales consideran que es muy fácil diferenciar ambas especies por la morfología de los cercos masculinos, mientras que Chelidura pirenaica presentaría unos cercos cortos, anchos y muy curvados, Chelidura aptera los tendría largos, relativamente delgados y ligeramente curvados. Sin embargo, Dorn, seguido de Brunner, von Battelbill, Macaño y Fontana y colaboradores, consideran que esto no es así y que ambas morfologías de cercos masculinos se deben a variabilidad intraespecífica, por lo que se cuestiona tanto o bien la presencia de Chelidura pirenaica en los Alpes o la presencia de Chelidura aptera en los Pirineos. El trabajo reciente de campo nos permitió colectar individuos tanto con morfología de cercos largos como de cercos cortos de Chelidura en los Pirineos. Por ello, el objetivo principal de este trabajo es determinar la identificación de ejemplares de cercos largos y cercos cortos de las poblaciones de Chelidura en los Pirineos, también proporcionar una lista que incluya todas las localidades conocidas de Chelidura pirenaica y revisar su listado sinonímico. Para ello, llevamos a cabo estudios moleculares a partir de secuencias parciales de citocromo oxidasa 1. Incluimos 4 individuos pirenaicos y 2 individuos alpinos colectados recientemente y además de 6 individuos alpinos que se incluyen en el trabajo de Fontana y colaboradores y un individuo de Chelidura pirenaica arberna, del trabajo de Cristova y colaboradores.
Para los estudios morfológicos analizamos 95 individuos pirenaicos y 9 individuos alpinos de las salidas de campo reciente colectados durante estos muestreos, además de 124 individuos de la colección entomológica del Museo Nacional de Ciencias Naturales, tanto de Chelidura pirenaica como de Chelidura aptera. También criamos 11 ninfas en cautividad bajo condiciones controladas hasta que metamorfoseasen. Los análisis bayesianos, los resultados, muestran que los especímenes de Chelidura analizados componen 3 clados bien con fuertes apoyos. Uno de ellos incluiría todos los especímenes de los Pirineos, otro el espécimen del macizo central, que era Chelidura pirenaica arberna, y un tercer clado con los individuos alpinos. Podemos ver que los especímenes pirenaicos comparten secuencias de citocromosida 1 muy similares entre sí y muy diferentes a las de Chelidura aptera, que son los individuos alpinos. La variedad morfológica que presentan los cercos de los machos sugiere, por lo tanto, que corresponde a un único taxón, que es Chelidura pirenaica. Se puede ver que van desde cercos muy alargados y finos y poco curvados hasta los cercos muy curvados y cortos. Con respecto a las ninfas criadas en cautividad, dieron también todos que eran de la misma puesta, los adultos presentaron las diferentes morfologías de cercos. Por lo tanto, se rechaza la presencia de Chelidura aptera en los Pirineos y todas estas localidades corresponderían a Chelidura aptera y se han obtenido tanto de los muestreos de campo como de la bibliografía en la que se incluyen los registros que correspondían a los registros identificados como Chelidura aptera y registros que se habían asociado a Chelidura aptera. Un problema adicional es que Chelidura pirenaica no debería haberse descrito nunca. ¿Por qué? Pues porque ya existía, 7 años antes se describió Forficula simplex, con un individuo de cercos largos de los Pirineos. El hecho de que presentase los cercos largos, que como bien he dicho al principio, se asociaba tradicionalmente a la morfología de cercos de Chelidura aptera, ocasionó que se sinonimizase muy pronto Forficula simplex con Chelidura aptera. Esto tuvo 2 consecuencias principales. La primera, que se incluyese en el rango geográfico de Chelidura aptera los Pirineos. Y la segunda, las descripciones innecesarias tanto de Chelidura pirenaica como de Forficula dilatata con base en especímenes pirenaicos. De acuerdo con el principio de prioridad del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, Forficula simplex, puesto que se describió antes, tiene prioridad nomenclatural sobre Chelidura pirenaica. Sin embargo, ambos nombres cumplen con lo dispuesto en el artículo 23.9.1, que sería que Forficula simplex, el sinónimo más antiguo, no se ha usado como nombre válido después de 1899 y además Forficula pirenaica, el sinónimo moderno, se ha usado como supuesto nombre válido en al menos 25 obras publicadas por al menos 10 autores en los 50 años inmediatamente precedentes y durante un periodo no menor de 10 años. Esta sería la lista de las 28, a pesar de ser necesarias simplemente 25, pues hay 28 obras en las que utilizan el nombre de Forficula o Chelidura pirenaica. Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 23.9.2, Forficula pirenaica pasaría a ser un nomen protectum con prioridad sobre Forficula simplex, que se considera un nomen oblitum. De manera que el listado sinonímico de la especie quedaría de la siguiente manera, con Forficula simplex incluida como sinónimo. Por otro lado, la gran distancia genética
observada entre las poblaciones de los Pirineos y del macizo central de Kelidura sugieren que han estado aisladas durante mucho tiempo. El aislamiento duradero de estas poblaciones también se apoya, ¿no?, con los estudios morfológicos. En la serie de todos los individuos de Kelidura pirenaica analizados no encontramos la morfología de Kelidura pirenaica arverna. Por lo tanto, además, los autores de la subespecie hasta el momento confirmaban que diferían estadísticamente las poblaciones del macizo central con las del Pirineo en cuanto a la morfología de los individuos. Por lo tanto, consideramos que las poblaciones del macizo central de Kelidura representan una especie independiente, Kelidura arverna. Muchas gracias, obrigado y ya está. Muchas gracias, Pilar, por tu presentación. Gracias. A ver si tenemos cuestiones. Para la gente que está aquí, los otros ponentes, si tenéis alguna cuestión a poner a Pilar, los convido a hacerlo ahora. Sé que toda la gente envergonzada, que no tenemos preguntas en lo Q&A y no tenemos aquí en la sala también. Pues bueno, si no hay preguntas, os invitamos a todos, si acordáis de algo para preguntar a Pilar después, que lo podéis contactarla en los mecanismos aquí del Congreso. Una pregunta al último momento, al último rato. Mario Boyaro is complimenting your work. Carla, esto creo que es la pregunta que ha puesto para Víctor, es la de arriba. Sí, la gran variabilidad morfológica en los cercos se tiene una base genética o ecológica. Pues todavía no se sabe, se ha visto ya que está ocurriendo en más de una especie y bueno, puede pensarse que puede ser debido a simplemente a un proceso de selección o incluso se puede hablar de que algunos presenten parásitos que puedan influir en el desarrollo de los cercos, pero todavía es algo que no se sabe. Vale. Mario tiene una otra cuestión, es si las dos formas se pueden coocurrir, ¿no?, en la misma geográficamente. Sí, claro. Este es el principal problema. El estudio fue, comenzó cuando, yendo a los Pirineos, levantábamos una piedra y encontrábamos tijeretas, tanto de cercos largos como de cercos cortos juntas. Y de una misma puesta, de la misma madre, pueden salir individuos con todos los tipos de morfologías. Y vale. Una pregunta más, esa es mía, que si piensas que puede ocurrir en otras especies de forfícula o de Kelidura, lo que sea, en la misma diversidad morfológica. Sí, y ya no es que lo piense, sino que se ha visto en muchas especies ya, en Forfícula auricularia también pasa y en otros géneros distintos de Dermaptera. Así que el número de especies va a disminuir constante la misma revisión. Sí, probablemente. Seguro que tanto existen especies crípticas como más de las conocidas, como muchas que están descritas deberían sinonimizarse una vez que se estudie. Ok, vale, gracias, Pilar. Gracias. Vale. Vamos seguir então para a próxima charla, que é a ponência de Stephanie Lopes Estrada, que nos vai falar de Complex Convergent Behavior Does Not Require Convergence in General Shape, a Study in Case of Ippon fini Coleoptera meloide. Hola. ¿Todos ven mi presentación? Sí, perfecto. A ver, Vale. ponerla solo maximizada. ¿Así? Sí. Vale.
Bueno, pues sí, voy a hablar de este caso particular en Euponfini. Y bueno, la evolución de las respuestas conductuales depende a menudo de la existencia de estructuras morfológicas que permiten el desarrollo de los comportamientos. Es decir, pues no puedes pelear con las mandíbulas si no tienes mandíbulas, ¿no? Nuestro grupo de estudio es la tribu Ponfini, y la tribu Ponfini es un linaje de meloidos que se caracteriza por tener una gran diversidad morfológica. Y esta diversidad morfológica tan grande está agrupada únicamente en 26 especies, y estas 26 especies en 7 géneros. Este grupo está restringido a las zonas áridas del norte de México y del sur de Estados Unidos. Además de tener esta gran diversidad morfológica, también tiene una gran diversidad en cuanto a comportamiento en el cortejo. Y en general en la familia meloide también hay una gran diversidad de comportamientos defensivos. Por ejemplo, en estas especies ibéricas, en Physomeloe corallifer y en Berberomeloe comunero, cuando reciben estímulos, estas especies evaginan membranas del tracto digestivo y que se tornan de un rojo intenso, de un naranja intenso por la hemolinfa. Y también, bueno, pueden colocar las antenas, como en este caso, en posición defensiva cuando se les molesta. Entonces, regresando a la tribu Ponfini, las especies de los géneros Tegrodera y Fodaga presentan un comportamiento defensivo muy peculiar. Este comportamiento consiste en levantar las alas y los élitros, mantenerlos así elevados, y se deja ver su abdomen rojo, y en esta posición, con los élitros arriba, corren por el suelo. En cuanto al comportamiento de cortejo, bueno, cuando están las especies de los géneros Euponfa, Tegrodera y Pleuropasta, cuando están apareándose, los machos empujan las antenas de las hembras hacia su cabeza, hacia la cabeza de los machos, y las colocan en este cerco que tienen los machos en la mitad de la cabeza, que parte toda la cabeza. En la última filogenia de la tribu, se puede observar que estos comportamientos pues, son convergentes, son homoplásicos, y parecen ser homoplásicos en todos los casos, ¿no? Es decir, que las especies que los presentan pues, no están estrechamente relacionadas unas con otras. Entonces, en este trabajo lo que queremos conocer es si la especialización morfológica requerida para estos comportamientos especializados se pueden producir sin presentar unas modificaciones estructurales en la morfología general de la cabeza y del tórax, o si estas modificaciones convergentes en las estructuras generales de la cabeza y del tórax son requeridas para integrar estos comportamientos especializados. Entonces, lo que hicimos fue utilizar un enfoque con morfometría geométrica para tratar de recuperar la forma de la cabeza general y la forma del tórax general. En el caso de la cabeza utilizamos 8 landmarks y 20 semilandmarks, y en el caso del tórax 11 landmarks. La digitalización de datos, el análisis de procrustes y el análisis de componentes principales se llevaron a cabo en los paquetes de R, Stereomorph y Geomorph. Y después, para testar la convergencia morfológica, se calcularon las medidas de Staton de convergencia en el paquete de R con Bebol. Y por último, se hizo una reconstrucción de caracteres ancestrales en RedBase y RedGadgets. Este es el filomorfoespacio resultante, en donde, en el caso de la cabeza, podemos ver que Euponfa schwarzi y Pleuropasta mirabilis se colocan más cercanas en el espacio morfológico. Y en el caso de Tegrodera y las otras euponfas, el resto de euponfas, también se encuentran cercanas en el espacio morfológico. En cuanto al tórax, las especies de Tegrodera y las especies de Fodaga, que son las que presentan este comportamiento defensivo de alzar los élitros y salir corriendo, estas especies se colocan cercanas en el espacio morfológico, excepto por Fodaga marmorata, que sí que está bastante lejos en el espacio.
Cuando cuando medimos la convergencia, en cuanto a la cabeza, en casi ninguno de los casos estas medidas se toman por pares. En casi ninguna de las combinaciones resultó una convergencia significativa, excepto por el caso de Euponfa schwarzi y Pleuropasta mirabilis y Pleuropasta reticulata. Y en el caso del tórax, en ningún caso hubo una convergencia morfológica significativa. En cuanto a la reconstrucción de caracteres ancestrales, sí que nos dice que estos comportamientos se originaron de forma independiente y que el factor filogenético no está afectando esta convergencia o propiciando esta convergencia. Con lo cual podemos concluir que la especialización morfológica requerida para los comportamientos especializados se puede producir sin presentar modificaciones en la estructura general de la morfología de la cabeza y del tórax. Es decir, que siendo un euponfino no necesitas cambiar tu morfología para poder adoptar algunos de sus comportamientos, excepto en el caso de Euponfa schwarzi, Pleuropasta mirabilis y Pleuropasta reticulata, en donde sí hay modificaciones estructurales en el patrón general de la cabeza, y con la filogenia, como podemos ver, Pleuropasta reticulata y mirabilis están teniendo una reversión hacia una cabeza de Euponfa para poder adoptar este comportamiento. Y bueno, pues este sería el trabajo. Muchas gracias. Carla, no te estamos a oír. Perdón. Perdón. Gracias, Stephanie, por tu presentación. Abrimos la sala para las preguntas que tenéis para Stephanie. Yo tengo una, si se me oye. Sí. ¿Se sabe la función de acercar la antena al surco de la cabeza? Pues no realmente. Yo creo que debe de ser para tratar de sujetar a la hembra y que no se escape, ¿no? Como colocar ahí las antenas y jalarlas a la hembra. Pero no exacto. Como en algunas especies hay dimorfismo sexual y las hembras suelen ser más grandes que los machos, pues quizás tienen que ejercer bastante fuerza para mantenerla. O sea, no sé si has visto, se fija la antena al surco. Sí, exacto. O sea, digamos, los machos empujan las antenas de la hembra y las colocan en este surco. Curioso. Muy bien, muchas gracias. Me ha gustado mucho. De nada. Pues gracias. Si nadie tiene más preguntas, es el momento de ponerlas. Me parece que então podemos seguir para a última charla. Perdão, aí sim uma pergunta agora. Se sabe que muitos dos comportamentos defensivos é para imitar espécies venenosas ou que atacam. Será que essas espécies em particular estão imitando rodovídeos? Pergunta Mário Boyeiro. Imitando, bueno, en realidad a ver, la pregunta es si están imitando especies venenosas. Sí. Vale, pues en realidad los meloides, como poseen la cantaridina, también son especies tóxicas y también son venenosas. Y la cantaridina se ha visto que es deterrente, o sea, que aleja a los depredadores. Entonces, es un poco redundante porque son tóxicos y además hacen este comportamiento defensivo para cuando están siendo molestados. Yo creo que sí, o sea, que el abdomen rojo, como lo dejan ver, a lo mejor dicen, soy venenoso, rojo. Sí. Pero no sé si exactamente a los rudípedos. Rodovídeo. Gracias. De nada. Então, passamos à ponencia de Anui Sanz, que nos va a hablar de Mediamorda, Paternoplaza infante e Melodorna bipunctata, two sympatric species in the Iberian Peninsula. Hola. Hola. Buenos días. Vale, ¿se ve bien?
Sí, perfecto. Sí, perfecto, gracias. Vale, pues vale, voy a pasar a hablar sobre estas dos especies. El género Medimorda pertenece a la familia Mordelidae y consta de un total de 13 especies que están distribuidas principalmente por el Paleártico oeste. En la península ibérica se encuentran 4 especies: Medimorda bateni, que está en el centro peninsular y es endémica de la península ibérica; Medimorda bipuntata, que se distribuye principalmente por la cuenca mediterránea y en la península se encuentra también en las zonas centrales, en las mismas áreas en las que está Medimorda bateni. Medimorda angelicae está en el sur de Francia y también en Cataluña, y Medimorda brewsteri también está registrada en el sur de Francia, en Cataluña y en Aragón. Este mapa está basado en el artículo de Leblanc. Estas especies son termófilas y son muy abundantes en los meses de primavera y en verano, en los días soleados, y se encuentran sobre flores de la familia de Apiaceae y Asteraceae. Generalmente se suelen ver sobre las flores del género Daucus, que están en pastizales, en zonas ruderales o en bordes de camino. Estas Medimorda bateni y Medimorda bipuntata presentan una morfología externa muy similar y solamente se diferencian en pequeños detalles, como en artejos antenales o de los palpos maxilares. En cambio, en cuanto a su anatomía interna, sí que hay diferencias. Por ejemplo, en la forma y en el tamaño de los parameros, que son estas estructuras internas de la genitalia de los machos. Por eso nuestro objetivo es analizar la diversidad taxonómica del género Medimorda en el centro de España utilizando datos moleculares y saber si realmente estas dos especies conforman dos linajes diferenciados, como se había dicho previamente. Y si es así, si hay procesos de exclusión competitiva o de introgresión génica entre estos taxones que están en simpatría. Para ello realizamos análisis moleculares basados en datos mitocondriales y nucleares de un total de 144 especímenes analizados. También se realizaron análisis morfológicos donde se diseccionaron los ejemplares para extraer los parámetros de los machos y se construyeron modelos de distribución potencial. Uno de los resultados muestra que la familia Mordelidae es un grupo monofilético con alto apoyo, tanto con valores de probabilidad posterior como de bootstrap, y el género Medimorda también es un grupo monofilético que tiene un alto apoyo y es monofilético con respecto a los otros géneros de mordélidos. En cuanto al árbol resultante basado en los datos mitocondriales, se ve como que existen dos clados bien diferenciados con un alto apoyo. El primer clado se asignó a Medimorda bipuntata y el clado B a Medimorda bateni basándonos en el análisis de su morfología. Y si vemos las localizaciones de estos ejemplares en el mapa, se ve que todos los ejemplares de Medimorda bipuntata fueron encontrados en las mismas localidades donde estaba Medimorda bateni. Al estimar el tiempo de divergencia, se ve como estas dos especies comenzaron a divergir aproximadamente hace 3,4 millones de años durante el Plioceno. El árbol resultante basado en datos nucleares es congruente con el de los datos mitocondriales y se ve como Medimorda bipuntata y Medimorda bateni son dos especies diferentes entre las que no hay hibridación. Al hacer la red de alelos se ve como Medimorda bipuntata está separado por 7 posiciones de Medimorda bateni. Y también como todas las localidades donde fue encontrada Medimorda bipuntata también había Medimorda bateni, ejemplares de Medimorda bateni. Al construir una red de haplotipos basado en todas las poblaciones de Medimorda bateni
con datos mitocondriales, se vio cómo había una alta diversidad intraespecífica, ya que había un total de 47 haplotipos, y cómo hay un patrón estrellado con varias estrellas y no hay estructura geográfica. Esto es propio de las poblaciones que llevan establecidas durante largos periodos de tiempo. Y esta ausencia de estructura geográfica, que se puede ver, por ejemplo, en este haplotipo que tiene ejemplares de todas las diferentes zonas, indica que Medimorda bateni se puede estar comportando como una población panmíctica donde todas las poblaciones están en contacto y los individuos tienen una alta capacidad de dispersión, sin que las barreras geográficas les supongan un obstáculo. En el mapa de los modelos de distribución potencial se ve como las áreas geográficas potenciales de Medimorda bateni y Medimorda vipunctata se solapan, sobre todo en las zonas centrales y nororientales de la península. Esto puede indicar que tienen los mismos requerimientos ecológicos o similares. Entonces, esto sumado con que tienen una morfología muy parecida, nos lleva a suponer que estas dos especies divergieron por especiación alopátrica durante el Plioceno y que posiblemente con posteriores movimientos de dispersión llegaron a tener un contacto secundario en la península ibérica. Esto pudo pasar durante las oscilaciones climáticas del Pleistoceno. Además, también llama la atención que el cambio morfológico entre estas dos especies que llevan separadas mucho tiempo sea casi nulo. Esto puede ser debido a la estasis morfológica, que es una incapacidad de cambio durante largos periodos de tiempos ante los cambios ambientales y genéticos que pueden haber ocurrido a su alrededor, debido a que son incapaces de evolucionar morfológicamente. Para el futuro nos gustaría poder muestrear más localidades y tener ejemplares de todas las especies de Medimorda, analizar el material tipo de Medimorda vipunctata y toda su distribución geográfica, hacer análisis morfométricos para ver si realmente hay estasis morfológica y estudios de comportamiento para saber si hay competición entre estas especies. Con todo esto podríamos llegar a responder a cuáles son las reales relaciones y la evolución dentro del género Medimorda y si hay evidencias de exclusión competitiva entre sus especies. Y muchas gracias. Muchas gracias, Anui. Que voy a pedir que... Ya sé qué es eso. Así es, si hay preguntas, a ver si aparecen aquí o si alguno de los otros oradores ponentes quiere hacer alguna cuestión a Anui. Hay una cuestión aquí en el chat, no sé si Anui, que es de Juli Villar. Para diferenciar estas dos especies morfológicamente, te has referido a las antenas y al adeago, pero las fotografías que has mostrado parece que el par de manchas negras en la parte superior del elitro eran también distintas. ¿La coloración de las manchas es variable en ese grupo de especies? Sí, es que justo eso se me ha olvidado mencionarlo. Sí, ahí se veían distintas, pero ese patrón de pilosidad que tienen sí que es variable dentro de cada especie. O sea, que eso no se puede usar como identificación fiable. Gracias, Juli. A ver. Si no hay más preguntas, lo damos por encerrado la sesión, pero agradecer a todos por las presentaciones que han sido muy buenas. Muchas gracias. Que conseguimos casi terminar en el tiempo de las 12 para seguirnos para la sesión de puestas.